en un paraje rodeado de pinares y carrascas, junto a las plantaciones de olivar y almendros, se encuentra el Pago de los Balagueses, una finca de 330 hectáreas con 3 parcelas de viñedo. Con ellas se producen 2 vinos con la más alta categoría reconocida a nivel estatal, el vino de Pago. Bueno, un vino de Pago es, la verdad es que hay que ver el entorno y situar un viñedo en algo diferenciado. El entorno en el cual está plantado el viñedo, como he explicado, todo rodeado de pinos y de plantas aromáticas, pues favorece el cultivo ecológico. Además, que se crea una microfauna, al haber sido siempre tratado sin fungicidas, sin pesticidas, sin nada que perturbe el suelo, pues que haya una vida, haya una microfauna, estos bichitos que hacen que proliferen y que se pueda conseguir un vino de alta calidad y diferenciado, ¿no? Begalfaro Viñedos y Bodegas es una de las 2 únicas empresas de la Comunidad Valenciana que ha conseguido la denominación de vino de Pago. El microclima y la composición del terreno hacen de esta zona un privilegio para el cultivo de la vid. También es muy importante el suelo este calizo, pues que cuando hay gente que cate el vino, pues que vea, ¿no? Y de hecho lo hacen, que digo, ¿cómo es posible si no han estado aquí? Pues pueden percibir, ¿no? el suelo calizo, el que hay cultivo mediterráneo, como son almendros, olivos en otra parte, que están cerca del viñedo, y es lo que hace la característica principal de estos vinos. En estos viñedos se cultivan las varietales Syrah, Merlot y Garnacha Tintorera. Esta última es la única en el mundo que tiene la pulpa roja y con la que Begalfaro elabora su vino pasamonte. Pero volvamos al Pago de los Balagueses. Un tinto fermentado con levaduras silvestres, cuyo proceso, tras la vendimia, comienza aquí. Bueno, como sabes que es el Syrah de los Pagos Balagueses, pues vamos a hacer un prensadito suave. Te van a salir más o menos de 2 a 3 prensas, para que lo tengas en cuenta, el tiempo y el programa más larguito, para que salga mejor. Y eso, la verdad es que tiene una pinta excelente. Después, el tinto se cría durante 10 meses en barricas de robles centroeuropeos con distintos grados de tostado. Bueno, pues cuéntame qué tipo de barricas tenéis aquí. Bueno, pues principalmente el roble europeo, francés, la mayoría, y también húngaro. Es un roble, ¿sabes?, de un grano más fino, que hace que la crianza sea un poco más lenta y que respete la fruta. Este es el vino del año pasado, es el Syrah de Pago de los Balagueses. Este vino hizo la maloláctica aquí, en la misma barrica, luego se trasegó, y luego se han hecho 2 trasigos más, y ahora estamos aquí, el vino, pues casi un año. Begalfaro elabora 9 tipos de vino y un cava, agrupados todos ellos bajo 4 marcas diferenciadas. Begalfaro, los primeros que hizo la bodega requenense. Rebelía, certificado con el sello ecológico. Los Pasamonte y el Pago de los Balagueses. Así que probemos mejor este último. Lo más importante del vino, como vino de Pago, es oler dónde está el entorno, ¿no? O sea, esa piedra caliza, esa mineralidad, esas hierbas aromáticas, y luego en boca muy franco. O sea, todo lo que hemos olido en nariz, pues se manifiesta en boca, incluso en el retrogusto. Y entre todos los vinos que elabora en la bodega, Rodolfo recuerda un hito histórico. El Begalfaro Crianza, pues fue elegido por Lufthansa para estar presente en los menús de la primera clase, en todos los vuelos intercontinentales, y fue pues el vino valenciano que ha volado más alto, ¿no? De todos ellos se sienten orgullosos Andrés Valiente y Rodolfo. Padre e hijo ya piensan en la próxima campaña. La vendimia les va a estar mirada muy seca, que si ahora lloviese, pues la cepa se recuperaría
y le ayudaría mucho para granar la madera y estar en mejores condiciones para la próxima campaña. Con una buena cosecha.